desde el Salón de Actos del Instituto Nacional de Tecnología de Chascomús, donde se lleva a cabo el acto de presentación del Instituto Tecnológico de Chascomús, INTECH, ocupando el estrado el señor Presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín, el señor Ministro de Educación y Justicia, doctor Jorge Sábato, el señor Secretario de Ciencia y Técnica, doctor Manuel Sadowski, el señor Presidente de la Fundación Biociencia, doctor Aldo Ferrer, el señor representante residente del Programa de las Naciones Unidas, doctor Ignacio Pérez Salgado, el señor miembro del Consejo Científico del INTECH, doctor César Milstein, el intendente de la ciudad de Chascomús, doctor Carlos César Carvizu, el señor obispo de Chascomús, su excelencia reverendísima, monseñor José María Monte, la señora subsecretaria de Coordinación Operativa y directora del proyecto INTECH, doctora Rebeca Cherem de Google, el señor jefe de la Casa Militar, contraalmirante Fausto Juan Carlos López, en representación del señor jefe del Estado Mayor. Al evocar la memoria de Sarmiento, cuando se cumplían 100 años de su muerte, dije que al retornar la democracia en nuestro país, debimos proceder a un indispensable cambio de enfoque en la educación a partir de la aplicación de 3 grandes principios. Pero este enorme esfuerzo, al igual que ocurre en otros campos, ha quedado a veces oculto porque falta aún más por hacer, porque a pesar de los sacrificios hechos para incrementar los recursos, estos recursos aún son insuficientes. Hubiera sido quizás más sencillo y más barato sostener que debido a la crisis convenía postergar la apertura de la educación hasta cuando contáramos con más recursos. Pero así hubiéramos traicionado nuestras ideas, nuestras propuestas y nuestro deber frente al porvenir de la Argentina. He dicho más de una vez que si al abrir la educación al pueblo nos encontramos con un conjunto de problemas difíciles de resolver, esos son los problemas que debemos afrontar, no son los problemas que debemos ocultar, como otros quisieron ocultar las villas miserias, construyendo una tapia delante o mandándolas a arrasar por la fuerza con tocadoras. Bueno, buenos días, soy Leandro Miranda, soy licenciado y doctor en Biología de la Universidad de Buenos Aires y actualmente soy el director del Instituto Tecnológico de Chascomús. Bueno, el instituto está cerca de la ciudad de Chascomús, en el partido de Chascomús, aproximadamente 8 kilómetros de la ciudad, sobre la laguna que tiene el mismo nombre. El INTECH se creó en 1989 por un decreto o por una decisión del presidente Raúl Alfonsín, que es nacido acá en nuestra ciudad, y bueno, se juntó con un grupo de científicos y quería dejarle algo a la ciudad y pensaron en hacer un instituto de ciencia, pero con una vinculación de biotecnología y tratar de crear un polo biotecnológico en su ciudad natal.
bienestar y la felicidad que todos anhelamos. A estos fines dedicará su acción el INTECH, que propiciará la elaboración de tecnologías propias emanadas de la utilización de conocimientos básicos para la solución de problemas específicos. Las investigaciones estarán orientadas fundamentalmente hacia el sector agropecuario y la explotación hortícola. Ha de constituirse seguramente en un centro de excelencia y en polo de desarrollo científico-tecnológico mediante la incorporación de grupos de investigación sólidos y pujantes. Participará en la formación de científicos y tecnólogos nacionales y latinoamericanos con orientación aplicada y de transferencia, constituyéndose en un centro clave para la rotación de investigadores y para la organización de cursos intensivos y simposios con la participación de especialistas invitados. Contará con 2 áreas principales de investigación y desarrollo: biotecnología vegetal y animal y ecología de la región. El área de biotecnología comprenderá 4 especialidades básicas: biología y genética molecular, bioquímica, microbiología, fermentaciones e inmunología. El área de ecología regional comprenderá las especialidades de comunidades terrestres, depresión del salado y comunidades acuáticas, sistema de lagunas. Una sección de acuicultura relacionada con las áreas mencionadas completa la estructura académica prevista para el INTECH. Constituirá además, y esto es de enorme importancia, constituirá además el núcleo de un parque industrial biotecnológico en terrenos vecinos. Para ello se crearán condiciones que faciliten la radicación de otros laboratorios y empresas vinculadas a las actividades del instituto. Muchas gracias por estar acá. En realidad es una casa un poco grande. Yo les cuento más o menos para qué fue hecho esto. Este instituto es un instituto único en el país, que fue creado con la mayor y más grande concepción de biotecnología, diseñado en función de institutos de ciencia como el Instituto Campomar, el Instituto Luis Federico Leluar de Buenos Aires, que se le pensó dotar, y así está hecho, de una infraestructura y un instrumental de última generación, que ustedes lo van a visitar. Son 3.500 metros cubiertos, de los cuales se disponen en 6 unidades de biotecnología, 2 de ecología, 1 de acuacultura y un bioterio anexo. Pero el INTECH no se termina ahí, sino que el INTECH son casi 1.000 hectáreas de campo que rodean de acá hasta la Ruta 2. Ese campo fue pensado originalmente como campo de experimentación del instituto, de manera tal de que el productor que viniese a invertir pueda observar lo que se está haciendo en el laboratorio y directamente acá. La idea de fundar este instituto básicamente giraba por el lugar que está, que es la cuenca deprimida del Salado, tratar de desarrollar ciencia y tecnología en temas relacionados con la agrobiotecnología, ¿sí? Básicamente con tareas relacionadas con el campo. Y también un poco de biología acuática, debido a la laguna, el grupo de lagunas encadenadas que tenemos en la región, desarrollar también la biología acuática basándose en la cría del pejerrey, que es la especie emblemática de toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, al principio, los primeros investigadores o grupos de trabajo se relacionaban con esos temas, con la agrobiotecnología y con biología acuática relacionada con cría de pejerrey. Eso en los 90. Algo importante en estos 36 años que pasaron desde la fundación del INTECH es que en el año 2000 se fusionó el instituto con la Universidad de San Martín. Entonces pasó a ser un instituto de doble dependencia, perteneciente al CONICET y a la universidad. Y eso nos generó, además de un apoyo académico importante, nos generó que se pudieran desarrollar ciertas carreras que no había en ese momento ninguna carrera universitaria en Chascomús. Se empezaron a desarrollar varias carreras y actualmente tenemos una tecnicatura universitaria de laboratorio, tenemos la ingeniería en agrobiotecnología, una maestría en agrobiotecnología, las carreras de doctorado, que todos los becarios doctorales realizan en el instituto. En este momento tenemos 45 becarios doctorales que trabajan en las líneas de investigación que comenté anteriormente. Y el año pasado se dictaron también 2 diplomaturas con el programa Puente relacionadas con recursos acuáticos y con agrobiotecnología.
con respecto al tema de apoyo a empresas, pymes, en realidad el objetivo o una de las ideas que tuvo Raúl Alfonsín con su grupo de asesores cuando creó el INTECH era desarrollar un polo biotecnológico instalado acá en el INTECH. Lamentablemente ese objetivo no se cumplió. Como verán, no hay empresas biotecnológicas instaladas, pero es un proyecto o una idea que a través de los diferentes directores siempre está en carpeta para poder realizarlo. Depende mucho de varios factores, no solo del INTECH o del equipamiento del INTECH, que el equipamiento es más que nada para hacer desarrollos científicos muy particulares. Pero siempre hay una sola empresa biotecnológica radicada en el INTECH o que se incubó en el INTECH y la Universidad de San Martín, relacionada con células madre y con generar un fármaco para la artrosis. Pero es una sola, sí, tendría que haber muchas más. No es fácil porque trabajar también con los privados es complicado. Tiene que haber un apoyo también de otras instituciones, no solo en la parte científica, sino que apoyen el desarrollo de una pequeña empresa, la parte económica, bueno, problemas económicos, todos sabemos que cada vez está peor el tema, así que un empresario que quiera desarrollar algo es complejo. Es como el huevo o la gallina. ¿Quién es primero? ¿Un empresario que pone plata? ¿El Estado que lo ayuda poniendo plata? Yo creo que los dos tendrían que poner plata de alguna forma para desarrollar algo, y el INTECH obviamente como instituto científico, si es un tema que podemos ayudarlo científicamente, obviamente sí, participar. Hay algunos proyectos de la provincia relacionados con empresas, antes había de Nación, lo de Nación está todo frenado, pero en la provincia ahora, por ejemplo, hay una nueva línea de créditos que justamente es asociarse la parte científica con una empresa para desarrollar algún nuevo producto. Así que hay algunas cosas, pero la financiación igual sigue siendo muy escasa y es lo más complicado. Por eso todavía, a pesar de los 36 años de INTECH, creo que lo que nos falta es eso, desarrollar empresas de base biotecnológica, porque es el objetivo del INTECH. Ya estamos en el 2025, después de 36 años, les puedo contar que hay 19 líneas de investigación, algunas no tan relacionadas con el agro como comenté anteriormente, desde cría, por ejemplo, de hongos comestibles, maduración de frutos, células madre, biología del desarrollo, enfermedades como la toxoplasmosis, y seguimos manteniendo también los grupos, como dije antes, relacionados con la acuicultura en general, que es la cría de organismos acuáticos, y con todo lo que tenga que ver con la agrobiotecnología. Bueno, en el instituto, yo siempre les comento a la población de Chascomús, yo soy, no lo dije antes, de Buenos Aires, como dije me recibí en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y en el 1999, ya hace 26 años aproximadamente, me instalé en Chascomús porque me salió un cargo de investigador asistente, que es la base de la carrera de investigadores del CONICET, y hice toda mi carrera hasta ser director actualmente acá en el INTECH. Y por ahí siempre lo que resaltamos es que no había una interacción entre los ciudadanos de Chascomús y el instituto. Siempre parecía que el INTECH era como algo intocable o que había científicos haciendo experimentos así que nadie conocía. Entonces creo que a lo largo de todos estos años y a través de mi gestión es reforzar ese vínculo con la sociedad de Chascomús. Por ejemplo, hay una Semana de la Ciencia, que eso lo hace todo el CONICET, que lo que significa la Semana de la Ciencia es que el INTECH abre las puertas del instituto para que los ciudadanos, para las escuelas, puedan conocer qué es lo que hacemos. O sea, tratar de reforzar la divulgación, proyectos de extensión con escuelas, participamos, por ejemplo, en asesorando proyectos de la Feria de Ciencias, apoyamos las carreras ahora nuevas que hay de otras instituciones en Chascomús, tenemos interacciones científicas con todas las universidades cercanas, de vuelta con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la Universidad del Centro, porque tenemos carreras afines o carreras de biotecnología que nos complementamos o tenemos alumnos en común. También siempre digo que como que hay un grupo de 45 científicos y 130 personas que trabajan en ciencia en Chascomús y que estamos subutilizados. Además de hacer nuestra parte científica, que es lo que nos exige el CONICET o la universidad, me parece que tenemos que darle mucho más
al partido Chascomús, de la ciudad de Chascomús. Entonces, siempre cuando hablamos con autoridades municipales tratamos de que haya más conexión. Y, por ejemplo, también se han organizado congresos o actividades que hace el municipio, también se hacen acá en Lintech, o los hacemos en conjunto para que todos participemos y todos nos conozcamos y también podamos resolver algunas preguntas que le surgen a los ciudadanos o al municipio y que a través de la ciencia se pueden resolver. Por ejemplo, vuelvo a mi tema, siempre me preguntan qué pasa con la laguna, ¿está contaminada la laguna? ¿Hay pejerreyes? ¿No hay pejerreyes? ¿Se va a inundar? ¿Se va a secar? Bueno, nosotros a través de nuestra experimentación o toma de datos, monitoreos de los cuerpos de agua de la región pampeana, podemos responder algunas de estas preguntas, predecir si se va a inundar, si no se va a inundar, cómo está la población de pejerreyes, si hay contaminantes o no. Así que eso creo que es una buena articulación entre el municipio, los ciudadanos y el Instituto Científico de INTECH que está acá en Chascomús. Bueno, les quería comentar un poco de la composición humana del instituto. Tenemos muchas personas que han venido, que no somos de Chascomús, por ejemplo, yo soy de Buenos Aires, si bien ya me considero Chascomús porque hace 27 años que estoy, pero han venido de otras ciudades del interior, nos hemos desarraigado para instalarnos acá y formar esta pequeña comunidad científica. Por ejemplo, hay estudiantes muchos de Rosario, de Santa Fe, de Buenos Aires, de La Plata, del interior, algunos extranjeros, tenemos un grupo de colombianos que están haciendo el doctorado bastante grande, entonces como que se ha formado una comunidad que si bien estamos como desarraigados, por otro lado nos unimos todos como una, yo siempre, la familia del INTECH, que nos une la ciencia, pero también queremos mucho a Chascomús y de a poco, a partir de las carreras que se están desarrollando científicas acá en el INTECH, se van incorporando de a poco más profesionales de Chascomús. Entonces me parece bueno que eso vaya aumentando, nos vayamos integrando más y bueno, y todo lo que salga del INTECH, de vuelta como dije antes, se pueda devolver a la ciudad de Chascomús o a la cuenca del Salado, porque fue el objetivo primario de vuelta, repito, de Raúl Alfonsín cuando creó el instituto, crear un polo científico que desarrolle toda esta región. Como les comenté, hay 19 líneas de investigación, el personal aproximadamente son 130 personas, 45 investigadores que desarrollan varias líneas diferentes de investigación. Les voy a hablar de la mía, que es la que más conozco y hace 27 años que yo trabajo en el INTECH. Yo soy biólogo acuático, trabajo en reproducción de peces y en los últimos años estoy trabajando en cómo afectan los estresores ambientales, o sea, algunas variables climáticas, habrán escuchado hablar del calentamiento global, el aumento de la temperatura, como por ejemplo eso, el aumento de la temperatura afecta a la reproducción de los peces. Siempre tomando como especie modelo al pejerrey, que es nuestra especie emblemática, y ver qué pasa, por ejemplo, en la laguna, en nuestra laguna, la laguna Chascomús, se aumenta la temperatura del agua, ¿qué le pasa a los peces? Básicamente lo que pasa es que se altera la reproducción. Si se altera la reproducción, esa especie, en el caso vuelvo a remarcar al pejerrey, podría llegar a extinguirse si esta temperatura sigue incrementándose sin ningún control. Si nos referimos a la parte científica, lamentablemente desde hace un par de años con el nuevo gobierno no se apoya la ciencia,
Cualquiera que lee las noticias y está enterado sabe que no hay presupuesto para las actividades científicas y ni siquiera para las carreras universitarias públicas y nacionales. Justamente nosotros somos esas dos cosas, una entidad científica que genera ciencia, que depende de CONICET, y académica o a través de nuestras carreras públicas, nacionales, gratuitas, a través de la Universidad de San Martín. Así que no tenemos casi presupuesto, funcionamos, ven que están funcionando, están las puertas abiertas del instituto, pero nos cuesta mucho obtener financiación para realizar nuestros proyectos científicos y para poder trabajar correctamente. Además los salarios también han quedado muy rezagados por los problemas inflacionarios que hubo el año pasado y demás, y bueno, entonces hay mucha deserción de la gente joven sobre todo. Si bien yo les comenté que creo que actualmente somos 130 personas trabajando, muchos becarios jóvenes se han ido a trabajar a empresas privadas, o había muchos becarios del extranjero también, de Colombia sobre todo, se han ido a su país sin terminar el doctorado, que eso es muy malo para todos, porque se invirtió en una persona para hacer una tarea científica y quedó trunca, más la desazón que se crea a alguien no poder terminar con una carrera. Así que bueno, la situación es grave, estamos casi desfinanciados, pero bueno, seguimos trabajando, la vocación es fuerte y todos los que estamos vamos a seguir peleándola hasta que esperemos que cambie algo y tengamos financiación nuevamente. Bueno, como cierre y como mensaje final, por ahí me preguntan qué mensaje, si alguien quiere ser científico, qué le diría. Bueno, yo empecé a estudiar en 1984, tuve una vocación muy definida, yo quería ser biólogo marino, siempre terminé siendo biólogo acuático, y cuando me preguntaban, la gente me respondía, te vas a morir de hambre, biólogo, ¿no? Ahora creo que todo el mundo sabe lo que es la biología, en mi época de adolescente, qué raro, ¿qué vas a estudiar? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Y a todos les comento que yo apenas me recibí, entré al CONICET, hice toda la carrera de CONICET, desde becario doctoral hasta investigador principal que soy actualmente, y hace un par de meses que ya soy director del INTECH. Nunca me morí de hambre, siempre tuve un sueldo digno, si bien con altibajos, a veces ganando más, a veces ganando menos, pero no me quejo para nada de mi salario. Y siempre les digo a todos, no solo en la parte científica, cumplir con la vocación que uno tiene es lo mejor que le puede pasar. Así que estudien lo que les guste, sin escuchar al que le diga que se van a morir de hambre o que no, o que eso no sirve o que sí sirve, y vayan adelante con lo que les gusta, que es trabajar de lo que a uno le gusta. Yo, como digo siempre, no es un trabajo, es algo que te hace bien, es como un placer.